Hola, buenas tardes. Gracias por continuar con este curso de capacitación online en derechos humanos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo que corresponde al tópico de derechos humanos y empresas. Hablar de derechos humanos y empresas conlleva analizar algunos aspectos propios que ya son conocidos, con que indirectamente los llevamos adelante, como aspectos vinculados a la no discriminación, a la prohibición del trato inhumano o degradante o contra la servidumbre, o aspectos vinculados a la libertad de expresión, por ejemplo, cuando los trabajadores necesitan los hábitos necesarios para ejercer sus derechos de reclamo, o el derecho a fundar o afiliarse a un sindicato, o el derecho de huelga, las implicancias del derecho humano a la salud en el contexto de las empresas públicas o privadas, el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, a condiciones equitativas, salariales y de trabajos, son algunos de los aspectos en derechos humanos que conllevan su vinculación particular con las empresas. Las cuestiones de empresa y derechos humanos, si bien progresivamente ha tenido su evolución y desarrollo en las últimas décadas, ha sido sobre todo a partir de la aprobación en el año 2011 de los principios de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos, que compilara y que presentara el relator especial John Ruggie en ese contexto. Eh, el, Como punto de partida, lo que se busca es reconocer que los estados puedan trabajar aceptando o incorporando en su legislación, en sus políticas públicas, a estos principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos, planteados particularmente en tres pilares básicos que conllevan el deber de los estados de proteger los derechos humanos en el contexto del rol que realizan las empresas, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos de los trabajadores y de la sociedad civil que se encuentra vinculada, o incluso en el contexto ambiental en el que ésta se desarrolla, y por supuesto la necesidad de garantizar acciones de reparación frente a las violaciones que pudieran haber surgido. En principio las obligaciones pesan sobre los estados, es decir, los principios rectores de Naciones Unidas, que no son un tratado, pero que sí son unas líneas de conducta a los cuales los estados se someten de voluntariedad. Lo que se busca es que sea aplicable a todos los estados en el mundo, pero también que puedan ser asumidos por las empresas a través de una política de debida diligencia y una política de responsabilidad empresarial, social y económica hacia los trabajadores y hacia toda la comunidad en sí en la que ésta se desenvuelve. Pero por supuesto ello implica también diferentes responsabilidades, es decir, la responsabilidad que los estados asumen de controlar y propender el respeto a los derechos humanos también en los actores privados o en aquellos actores públicos que desarrollan actividades de índole empresarial, y de comprometerse a realizar acciones que pueden ser ejercer la promoción de nuevas políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos en el contexto empresarial, el de establecer marcos legales adecuados para que esas políticas puedan llevarse adelante, y por supuesto el de permitir también esos recursos necesarios por el cual las personas puedan acceder a mecanismos de denuncia, de reparación o de reclamos frente a posibles violaciones como tal. Toda empresa genera impactos positivos, pero también impactos negativos, y en el caso particular de los impactos negativos de las empresas, se procura establecer reflexión y estándares que puedan mitigar los mismos.
Los principios rectores básicamente buscan clarificar que el Estado tiene el deber de proteger a las personas dentro de su territorio o de su jurisdicción frente a las violaciones de derechos humanos que puedan cometer las empresas. Este es un deber que deriva de las normas generales del derecho internacional y que están establecidos en los tratados internacionales y otras normas de soft law del derecho internacional. Y básicamente los principios vienen a sistematizar aquel conjunto de obligaciones, de deberes de los estados frente a estas normas internacionales. Eso es un deber de los estados de proteger contra los abusos de estos actores particulares o en el contexto del trabajo de estos actores particulares, ya sea en el territorio del propio estado o en aquellos espacios o frente a aquellos actores no estatales que realicen actividades en forma extraterritorial, pero que tengan un punto de conexión con el Estado. Por ejemplo, una empresa multinacional que tiene su sede principal en el Estado, pero que parte de sus actividades se realizan en otro, y todas aquellas posibles vulneraciones de derechos también pueden ser de alguna manera extrapoladas a la responsabilidad del Estado de controlar una empresa matriz. Los principios no son normas, sino más bien son un estándar de conducta, reglas a los cuales los estados se comprometen a implementar o a trasladar en la escena económica y política de su estado como tal. En general, el derecho internacional de los derechos humanos, si bien históricamente se ha limitado a establecer las obligaciones que los estados tienen respecto a los ciudadanos, los particulares, los actores no estatales, lo cierto es que progresivamente se fue entendiendo por la realidad que también los actores no estatales tienen progresivamente ciertas obligaciones y responsabilidades, y por el mismo hecho de ser sujetos que son creadores de situaciones de vulneración de derechos humanos. Y en tal sentido, los principios rectores lo que pretenden en que los Estados miembros de Naciones Unidas principalmente reconozcan que las empresas también tienen una responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos. Respetar, que implica básicamente, es no causar daño a otro, hacer un respeto frente a esas vulneraciones, y que no importa el tamaño de las empresas, estas también están obligadas, ya sea una pequeña pyme como una gran empresa, a generar espacios de respeto de los derechos humanos a través de políticas de funcionamiento, de políticas de conducta que éstas pueden llevar adelante. Para ello es importante la planificación en la implementación de estos principios, es decir, los estados, pero sobre todo las empresas, deben generar una política de debida diligencia en la implementación de sus actividades comerciales o empresariales. Y en tal sentido es importante, para poder establecer un marco adecuado de implementación de estos principios, el establecer criterios de evaluación y seguimiento, es decir, de evaluar los actuales impactos negativos que las empresas puedan tener adentro de la empresa como afuera en su quehacer empresarial, en relación con sus proveedores, con sus clientes, con la comunidad en la que se desenvuelven. Por supuesto, el evaluar implica el analizar a través de estándares o de sondeos o de otra metodología esas mediciones de impacto sobre el rol de la empresa en el contexto de la sociedad, en el respeto de los derechos humanos, y el poder establecer políticas a implementar para mitigar o eliminar esos impactos de violación o de amenazas a las violaciones de los derechos humanos. Y en tal sentido, esa es el segundo pilar de responsabilidad. Pesa también sobre la obligación de las empresas de respetar diariamente los derechos humanos, y no que solamente implique una obligación única de los estados de controlar el respeto de esos derechos hacia las empresas particulares o empresas públicas
como tales. Y el tercer pilar es un pilar fundamental del cual no tendría sentido los primeros sin este último, que es la posibilidad de la obligación de generar mecanismos adecuados de acceso a los accesos de reclamo de justicia o como tal, y sobre todo de reparación. Es decir, que en el caso que no se haya podido mitigar o se haya vulnerado los derechos humanos devenidos de actividades empresariales, el Estado, en conjunto con los particulares, pero particularmente aquí de vuelta el Estado, garantice medios adecuados de reparación a las víctimas de estas violaciones. Y eso como partida es necesario a través del acceso a recursos adecuados y eficaces de reclamación para garantizar posteriormente una debida reparación. Ambos derechos fundamentales dentro de los derechos básicos e inalienables de todo ser humano reconocidos internacionalmente. En particular, básicamente se requiere que el Estado mejore sus mecanismos de acceso a la justicia y de reparación, pero sobre todo, como se decía, que estos sean adecuados, es decir, sistemas de reclamo y de reparación que tardan décadas, claramente violan los estándares hoy día establecidos por los organismos jurisdiccionales y de control de Naciones Unidas como de los órganos regionales. Para ello implica eliminar todos los obstáculos legales e institucionales y hasta edilicios que imposibiliten ese derecho a exigir una reparación adecuada como tal. Para establecer la eficacia de esos mecanismos de reclamación y de reparación, por supuesto que los principios también establecen una serie de parámetros que los estados deberían propender a establecer, es decir, que sean legítimos, es decir, que los espacios previstos para reclamación estén legitimados con la confianza de los grupos a cuales pueden estar destinados estos recursos y los procesos de reclamación. Y en tal sentido, no solamente el derecho o el acceso a la reparación por parte de los actores estatales y no estatales pesan solo sobre el Estado, sino también a las obligaciones que las empresas pueden, de buena fe en la implementación de estos principios, establecer para eventualmente establecer mecanismos de reparación ad intra o incluso previo a la reparación, también en las obligaciones de las empresas, como sostuvimos, para respetar los derechos, el permitir que las personas que puedan sentirse damnificadas o posiblemente damnificadas por violación de acciones de las empresas puedan tener un acceso idóneo a reclamación, es decir, la posibilidad de que las empresas cuenten también con oficinas o con dependencias donde ya sea los empleados o los ciudadanos que se sientan afectados por las acciones de esa empresa pueden encontrar un ámbito de atención y que eventualmente se pueda subsanar esas situaciones sin llegar a instancias judiciales de mayor relevancia como tal. Por supuesto que estos espacios tienen que ser compatibles con los estándares internacionales y nacionales de los estados sobre derechos humanos para que así exista una mayor coherencia en ese sentido. Lo que se busca es que las empresas comprendan la importancia del respeto del derecho, pero también cómo impactan en la sociedad con sus actos, estableciendo mecanismos de mayor transparencia, de mayor política no discriminatoria, de mayor respeto por la diversidad dentro de las empresas, pero también fuera de las empresas. Establecer mecanismos de seguimiento y de aplicación de estándares de derechos humanos o de estas reglas de conducta mejora el clima y el comportamiento de trabajo de las empresas, impactan también en un criterio positivo sobre el respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido también el diálogo
con la sociedad civil y con el Estado por parte de las empresas es vital para entender que ello permite una mayor confluencia en la aplicación de las políticas económicas o empresariales que estas entidades no estatales realizan y mitigan en forma colaborativa la violación de los derechos de las personas como también del ambiente, que es un aspecto central en el desarrollo de las empresas, y en ese sentido el diálogo y la colaboración para mitigar el impacto ambiental que las empresas realicen y eventualmente comprometerse a una reparación adecuada en el caso de no haber sido factible una prevención o un criterio de precaución frente al accionar de las empresas es de valía. En la actualidad, los principios rectores se han empezado a aplicar en cerca de 25 estados alrededor del mundo, y América Latina es una de las regiones donde algunos países como Colombia, como Perú, como México, y más recientemente el compromiso de la República Argentina de empezar a diagnosticar el estado de situación sobre derechos humanos y empresa, lleva a considerar que hay un interés por parte de los estados a nivel global y a nivel regional de involucrarse en la aplicación de esos estándares. Pero en forma paralela también se viene trabajando en el seno de Naciones Unidas en un borrador de tratado de derechos humanos y empresas, siguiendo de alguna manera estos tres pilares que hemos mencionado. Se están realizando negociaciones, por el momento consultas y foros, existen algunos borradores, y se confía de en un plazo razonable poder abordar y llegar a un consenso de reglas mínimas para contener un tratado internacional que fije precisamente mejores y específicas obligaciones de los estados respecto a las relaciones de los derechos humanos de la empresa, pero también vaya cimentando o poniendo los primeros piedras en un camino a construir sobre plasmar las obligaciones de los actores no estatales respecto del derecho de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos a nivel global, regional o internacional. Esta breve introducción que marca una pauta global sobre el contexto de la relación de derechos humanos y empresa pretende ilustrarlos a ustedes sobre cuáles son esas líneas básicas que luego podrán profundizar en el material de lectura que les dejamos en este curso y que esperamos sea de su utilidad para su mayor conocimiento y aplicación en sus ámbitos de trabajo y profesionales. Así que muchas gracias por su atención.